Bueno, siendo las 2, vamos adelante, Alexia. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. En nombre del Comité Ejecutivo de Solidarios, agradezco el apoyo y la participación de cada uno de los presentes y les ofrezco una cordial bienvenida a este webinar en el que vamos a tratar sobre un tema muy relevante ante los desafíos de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial por la pandemia del COVID-19 y que ha provocado acelerar el diseño e implementación de estrategias digitales enfocadas en mantener la operatividad de nuestras instituciones. En este webinar conoceremos en detalle sobre el diagnóstico del avance de la transformación digital en las instituciones de microfinanzas de Latinoamérica. Este estudio, desarrollado por Calmero, de la mano de un equipo de expertos, entre los cuales se encuentra Georgina Vázquez, quien nos acompaña como facilitadora en la sesión del día de hoy. La señora Georgina Vázquez cuenta con más de 20 años de ejercicio profesional en finanzas corporativas, administración de fondos de inversión cerrados y vehículos de inversión. Su práctica profesional abarca las áreas bursátil, bancaria, consultoría financiera, evaluación, gestión y gobernanza en instituciones de microfinanzas, y actualmente es gerente de programas de Calmero y forma parte del equipo consultor de Omtrix. A ella la acompaña durante la exposición el señor Alex Silva, fundador y presidente de Omtrix, quien posee una amplia experiencia asimismo en finanzas internacionales, con énfasis en ingeniería financiera, evaluación, planeamiento estratégico y gobernabilidad de intermediarios financieros, así como en la estructuración, fondeo y administración de fondos de inversión. Además tiene un amplio conocimiento en los mercados financieros e interlocutores principales en las diferentes comunidades empresariales latinoamericanas. Bueno, habiendo presentado a nuestros facilitadores expositores del día de hoy, les agradezco mucho a ambos por la oportunidad de compartir con todas las instituciones del sector que se encuentran presentes el día de hoy en los hallazgos de este estudio, y les cedo la palabra para que podamos de una vez iniciar. Muchas gracias, Alexia. En efecto, Calmero agradece mucho a la red la oportunidad de compartir este estudio. Esperamos sea útil el estudio, tanto como este webinar. Calmero, en un esfuerzo por apoyar a las microempresas, ha patrocinado un estudio que, como ya se dijo, es un estudio que lo que pretende no es decirle a nadie cómo o cuándo se debe hacer la digitalización. Es algo mucho más simple, es establecer un benchmark, es simplemente a través de la región hacer un sondeo en qué momento, en qué estado se encuentran las microfinancieras grandes y pequeñas, reguladas y no reguladas con respecto a la digitalización. Mucho se ha hablado de este tema de la digitalización. Yo siempre cuento una anécdota de que hace como unos 7 u 8 años, precisamente allí en la República Dominicana, en uno de esos Foromic, se habló mucho de la digitalización. Yo casi que salí pensando que de ahí que el que no se digitalizaba en un año se moría. Y bueno, la verdad es que han pasado los años y bueno, no nos hemos muerto, ¿no? La verdad es que eso no quita la validez de que realmente es una herramienta muy útil y que de una manera o de otra todos debíamos estar avanzando hacia ella. La verdad es que todos estamos de una manera o de otra ya digitalizados. De hecho, el que estemos participando de este foro es un foro digital, ¿no? Y cuando hacemos un Excel, también estamos digitalizando. Y si tenemos un core, un sistema de core de informática, pues también estamos digitalizados. Es más bien el nivel de digitalización. Y encontrar ese nivel, pues, es una ardua tarea, ¿no? No hay una sola respuesta. Y lo que queríamos o lo que pretende el estudio es simplemente compartir con usted dónde se encuentran sus pares. Y como veremos, como Georgina nos explicará, esto se hizo a través de un estudio que se hizo muy diligentemente. Creo que
muy importante es entender y reafirmar que el objetivo no es decirle a nadie cómo o cuándo o si debe digitalizarse. Bien, le voy a ceder la palabra a Georgina, que es la experta residente en esto. Pero antes de ello, yo quisiera establecer algunas reglas de cómo vamos a operar. Le voy a pedir a todos, por favor, que pongan en los que no estemos participando como exponentes, como panelistas, que por favor pongan en mute sus micrófonos para no crear sonidos. Nos gustaría que hubieran preguntas. Nos gustaría que esto fuera interactivo. Cuando una vez que Georgina termine su presentación, quisiéramos responder a sus inquietudes, a lo que a ustedes les preocupa. Para ello hay dos formas. Lo pueden hacer a través del chat. Tenemos algunos colegas que van a recoger las preguntas y se las van a canalizar a Georgina. O al final, vamos a abrir los micrófonos para que ustedes también puedan hacer las preguntas verbalmente. Cuando sea esto, podrán hacerlos levantando la mano cuando llegue el momento. Bien, sin más, le cedo la palabra a Georgina. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y reitero mi agradecimiento, tal como lo expresó don Alex, a la Red Solidarios por abrirnos el espacio y compartir este estudio que recientemente lanzó Calmedo. Como lo mencionó don Alex, este estudio fue desarrollado por Calmedo en conjunto con una compañía costarricense que se llama Emerger. Ellos son una compañía que desarrollan soluciones digitales y apoyan a distintas instituciones financieras en la región. Entonces, nosotros, a partir de eso, ellos nos apoyaron a llegar a este diagnóstico. Como bien lo indica don Alex, es un benchmark, y una cosa muy importante que quisiera aclarar, que este benchmark incluye solo 11 países de la región. Nosotros no abarcamos toda Latinoamérica, tratamos de enfocarnos solo a aquellos países donde la industria de microfinanzas es relevante dentro del sistema financiero total del país. Entonces hay países donde, si bien existe la industria de microfinanzas, es muy incipiente o no es relevante dentro del sistema financiero, entonces esos países no los incluimos. Pero básicamente se incluyó México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay. A partir de eso, una vez con esos países seleccionados, lo que tratamos de hacer es evaluar el avance de la transformación digital de las instituciones desde una visión holística, global. Entonces, para esto, ellos desarrollaron un modelo que lo que busca es evaluar el grado de digitalización, la motivación para transformarse. Aquí evaluamos aspectos y las razones que, si bien todas son válidas, pudo haber sido porque quiero reducir costos, o porque quiero mejorar el servicio al cliente, o porque mis competidores lo están haciendo, o porque el regulador me está obligando a tomar esas decisiones, que si bien todas son razones válidas, no todas son las decisiones por las cuales van a poder llegar a concretarse un proceso de transformación digital exitoso. Y también lo que tratamos de evaluar son cuáles son los recursos disponibles dentro de cada una de estas instituciones. Esos recursos son tecnológicos, financieros y de recursos humanos. Hablamos todas esas variables. Y para hacer todo eso, ellos desarrollaron lo que llaman ellos el modelo ROMCOT, que sale de los nombres de las dimensiones que se evalúan en cada uno de estos, en este proceso, que son la parte de regulación, la parte de la organización, la parte del mercado, cultura organizacional, la operación y la tecnología. Entonces, con todo esto, basado en esas dimensiones, lo que se procedió a hacer es una evaluación de aspectos cualitativos y cuantitativos. El proceso comenzó primero con una encuesta que se envió a 140 instituciones. De esas logramos obtener respuestas de más del 50%. Y una vez que ya teníamos tabulada y analizada esa información, entonces procedimos a la segunda fase, que fue la parte de
empezar a acercarnos directamente a las instituciones y tuvimos entrevistas virtuales, aprovechando el tema y en línea con la motivación de este estudio, y otras las hicimos de forma presencial, dando los países. Una vez que ya teníamos esto, empezamos la parte ya de evaluación. Pero para poder evaluar y poder hacer comparaciones entre países y entre instituciones, lo que se hizo fue que se definió una métrica uniforme de cuál era el avance de las instituciones. Entonces se hicieron 4 categorías. La primera sería manual, que como su nombre lo dice, es una institución donde prácticamente no se ha hecho nada, donde la mayoría de sus procesos son de forma manual, qué sé yo, donde tenemos el oficial que todavía va con su papel y llena un documento y después llega a la agencia y después completa, lo mete el sistema, muy rudimentario. Y después tenemos el básico, que si bien no es tan manual como la categoría anterior, sí han hecho ciertas modificaciones y ciertas adaptaciones básicas, pero digamos elementales. Por ejemplo, la existencia de un core bancario, la posibilidad de trabajar en línea, etcétera, básicamente. Después tenemos otra categoría que es una categoría de avanzado, que son instituciones que van un poquitito más allá. Son instituciones que tienen un core bancario, que trabajan en la nube, que tienen procesos digitalizados, etcétera. Son mucho más avanzadas que las anteriores. Y tenemos la última categoría, que sería como la óptima, donde se utiliza ya, tenemos una institución prácticamente cero papeles, donde una institución que prácticamente utiliza las herramientas digitales más avanzadas, como por ejemplo, identificación de instrumentos de medición biométrica, minería de datos, aplicaciones en la nube, otras aplicaciones como gamification, etc. Y con base en esto, entonces, lo que nos permitió fue facilitar la evaluación de las instituciones por cada una de estas dimensiones. Yo más adelante les explicaré qué abarca cada una de estas dimensiones y la forma en que nos enfocamos para evaluar a todas las instituciones que nos apoyaron. ¿Qué aspectos evaluaron para cada una de estas instituciones? Yo quisiera, si me permite, Georgina, gracias por la introducción. Creo que quizás me gustaría, cuando estaba escuchándola, cuando mencionó que no se escogieron solo algunos países, creo que es importante mencionar, para no herir susceptibilidades, que hubiera sido ideal incluir a todos los países y a todas las microfinancieras, ¿no? Pero se hace, pues obviamente tenemos recursos limitados, ¿no? Y además yo también comentaría, Georgina, que para mí solo el poder, cuando yo tuve la oportunidad de leer el estudio y analizarlo, para mí ya fue un gran avance entender las diferentes dimensiones. Y es como poder, cuando se habla de manejo de riesgo, el solo colocar los diferentes riesgos. Todo eso son categorías artificiales, son categorías que han sido creadas, no es que, pero riesgo crediticio, riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo operacional. Se van colocando los riesgos y al colocarlos eso nos permite entenderlos y digerirlos un poco mejor. Yo creo que es igual acá también, ¿no? El haber dimensiones y nos ayuda a organizarnos y ver en cada una de las dimensiones cómo estamos nosotros. Y creo que más adelante veremos qué tan útil es esto. Bien, Georgina, cuéntenos entonces. Y muy importante lo que dice usted, don Alex, y es algo que se trató de hacer en este estudio, y es verlo desde un punto de vista holístico, porque como bien dice usted, si bien tenemos riesgo crediticio, riesgo operativo, riesgo de mercado, etcétera, tenemos distintos riesgos, al final de cuentas todos terminan interrelacionándose. Lo mismo pasa con estas mismas dimensiones. Tratamos de ponerlas en distintos compartimentos, pero al final de cuentas todas se relacionan. Entonces, lo que tratamos es ver cómo se va avanzando, y eso es importante porque desde el punto de vista de planeamiento y estrategia nos permite organizarnos un poquitito mejor. Algo que quisiera aclarar y que no mencioné anteriormente, este estudio se hizo pre-COVID. O sea, cuando nosotros empezamos fue en septiembre de 2019, que
en esa época éramos felices y no lo sabíamos y no teníamos ni siquiera idea de lo que se avecinaba. Pero es importante, si bien parte de las entrevistas que hicimos sí fueron post-COVID y compartiremos cómo ha impactado todo este proceso digital, sí quisiera aclarar que esos resultados no están tomando en cuenta todo lo que ha venido a ocurrir en el mercado y en lo que es la transformación digital con el tema de la pandemia. Bueno, arrancando ya con las dimensiones, tenemos la primera, de acuerdo al modelo ROMCOT, es la parte de regulación. Entonces aquí tenemos el marco jurídico y legal que impactan los procesos de transformación digital. Y aquí tiene que ver mucho con la regulación existente y no existente. Entonces, por ejemplo, y el tipo de regulación que existe en cada uno de los países. Hay países donde se fomenta la transformación digital, hay otras que más bien que las restringe. Y más adelante veremos el caso de cuando una regulación muy prescriptiva puede entorpecer un proceso incluso inhibir un proceso de transformación digital. Después tenemos la parte de organización. La parte de organización lo que busca es identificar si existe transformación digital dentro de las áreas operativas y el grado de digitalización que existe dentro de estas áreas. Y lo que trata de enfocarse es básicamente en diagnosticar 3 áreas críticas. La primera sería, o sea, como ya mencioné, las áreas operativas de la institución de microfinanzas. ¿Existe un cierto grado de digitalización? Si existe, bueno, ¿y en qué grado? Después, ¿qué tan involucrado tengo yo al personal en ese proceso de digitalización? Por ejemplo, si yo tengo una unidad ¿qué podría ser? Por ejemplo, de formalización. Y viene alguien de mi personal y me dice, mire, es que este proceso yo creo que está retrasándonos y eso hace que nosotros tardemos más días. Y alguien viene y promueve eso, que también recibe la organización esas iniciativas y esas ideas innovadoras que vienen a plantear los miembros. ¿Las apoyo? O sea, o lo ignoro, motivo o no motivo la innovación dentro de una organización. Y también, ¿qué tanto apoyo tiene el equipo encargado de la transformación digital dentro de la organización? Por ejemplo, pensando en lo que es la estructura. Yo tengo en una organización a una persona que es el encargado de transformación digital, pero esa persona está al mismo nivel que las otras gerencias, y esa persona no tiene ninguna autoridad para involucrar a las otras áreas, entonces es muy difícil que un proceso de digitalización sea exitoso. Entonces, si esa persona no reporta ni siquiera al gerente general, sino que reporta al de informática, por así decirlo, entonces el apoyo que tiene una organización no es la misma. Viene la otra dimensión, que es la parte de mercado, que es más enfocado en lo que son los canales y la forma en que yo estoy atendiendo al cliente. Tiene que ver mucho con el bienestar financiero, con la experiencia del cliente. Desafortunadamente, la parte de tecnología hay mucha influencia anglosajona y los términos muchas veces no existen, pero aquí lo que estaríamos hablando de la experiencia del cliente, el viaje del cliente le llaman. O sea, qué factores influyen y factores y variables influyen en la compra y servicios de una institución de microfinanzas. Por ejemplo, en mi mercado, ¿las personas tienen confianza en los medios digitales o no? ¿Qué opinión tienen? O sea, como hay otros, digamos, que han incursionado en temas de digitación que me puede abrir a mí el camino o no. Básicamente se trata de eso. Después tenemos cultura, y esto es qué tan internalizado está dentro de la organización la innovación y la transformación digital. Es algo que viene desde arriba y las personas de abajo no logran comprender por qué es que me están pidiendo, porque si yo estoy muy cómodo como trabajo, ahora insisten en que use esa herramienta y esa herramienta es complicadísima y la verdad es que lo que tardo de aprender y es muy difícil y después los clientes no me entienden. O sea, ¿cómo yo
internalizo dentro de mis colaboradores, ese proceso que estamos llevando. Lo comparto, lo doy a entender, o sea, explico de qué se trata. Después viene la otra dimensión, que son operaciones, que básicamente son los flujos de procesos. Entonces, ahí lo que estamos evaluando en esta parte son los distintos aspectos de digitalización y automatización de los procesos, los sistemas en las distintas áreas operativas de la organización, tales, por ejemplo, contabilidad, servicio al cliente, relación al cliente, los oficiales, etcétera, canales de distribución, etcétera. Y por último, tengo la parte de tecnología. Entonces, en esta parte utilizamos qué tanto se hace uso de la tecnología. Y aquí es importante aclarar, no importa, en esta área no evaluamos si los recursos tecnológicos que se utilizan son desarrollados dentro de la institución o si son comprados, o son, digamos, por así de paquete o hechos por un tercero a la medida de la institución, sino más bien si la institución está utilizando esas tecnologías innovadoras, si está, todas esas tecnologías disruptivas, la minería de datos, los modelos predictivos, etcétera, si yo estoy haciendo uso de esos y aprovechando para hacer más eficiente y más efectiva mi operación. A continuación... Perdón, estaba en mute, Georgina, discúlpeme. Muy interesante. Yo creo que si ya vimos las diferentes dimensiones, ya vimos los diferentes aspectos que vamos a analizar, entremos ya de lleno y quizás acelerando un poco el paso en lo que fue realmente, vamos a ver ahora los resultados y lo vamos a ver primero a nivel general, a nivel de toda la región y luego vamos a dar algunos ejemplos porque el estudio lo hace para la región y también lo hace por país, ¿no? Entonces, vamos a ver primero lo general y después vamos a lo específico. Adelante, Georgina. Ok, gracias. Por razones de tiempo no vamos a ir por todos los países, sino que voy a tratar de darles una pincelada de qué fue lo que observamos a nivel de región. Y después, más adelante, veremos el caso de un país en particular. Pero en general vemos que en la región hay muchas diferencias y son debido a razones inherentes a cada una de estas dimensiones. Algunas tienen que ver por razones regulatorias, algunas tienen que ver por razones de mercados, otras tienen que ver por razones de, digamos, el entorno macroeconómico del país, etc. Pero entonces sí vemos que, pero en general, en promedio, vemos que la región todavía estamos en un proceso básico, con algunas excepciones de algunos países que están en un nivel más avanzado. Por ejemplo, en el caso de Colombia, que es el país que tiene un nivel avanzado en lo que es lo que es la transformación digital, y tenemos también Guatemala, República Dominicana, Perú y México. En el caso de Honduras y Nicaragua son los países que van más rezagados. Y ahí tiene que ver mucho el entorno macroeconómico del país. Pues han estado es un entorno muy complicado y muchas veces, especialmente en el caso de Nicaragua, pues las instituciones han estado lidiando con muchas cosas y están en modo de sobrevivencia. Entonces, eso ha hecho inhibir el desarrollo en general. Sin embargo, vean qué interesante, en el caso de Nicaragua, que es el penúltimo país del ranking de estos países evaluados, hay una institución que a pesar de eso sobresale sobre el resto, y es porque una institución que a pesar de que están en modo de emergencia, es una institución que a pesar de eso mantiene su enfoque, su plan estratégico.
y es algo que quisiera rescatar, o sea, la importancia de tener una estrategia. Y esta institución tal vez apoyada en cierta forma porque es parte de una red internacional que la apoya y que las obliga a mantenerse enfocadas, pero esto nos dice la importancia que a pesar de que nuestro entorno no pueda ser el ideal en algún momento, nosotros aún así, como institución, podemos, teniendo una buena estrategia y un norte claro, podemos salir adelante. Sobre las dimensiones que salieron mejor, la parte de cultura, notamos que es algo que se le da mucha importancia en la mayoría de las instituciones, eso de compartir e internalizar con el personal por qué estamos haciendo esto. O sea, ¿cuál es el afán? ¿Por qué queremos esto? Estamos tratando de servir a nuestro cliente, es parte de nuestra misión, es parte de nuestro ADN y esto es parte del proceso que estamos haciendo. La parte de operaciones, tratar de digitalizar los procesos, de hacerlos más eficientes, es una de las principales razones que observamos. La parte de organización, de hacer organizaciones que se comuniquen entre departamentos, no hacer islas independientes o repúblicas independientes dentro de la institución, sino que todas ellas se vayan conversando. Es algo que muy valioso y que logramos rescatar y que son las áreas donde incluso los porcentajes, si ustedes ven, en lo que es cultura y operaciones, obtuvieron una calificación del 74%, que eso ya cae en un nivel de avanzado. Las otras áreas, pues desafortunadamente sí fueron las que trajeron el nivel hacia abajo. Y las áreas donde hay menos desarrollo son la parte de tecnología y de regulación, que ya sea por regulación inexistente o por regulación restrictiva, o sea, más que todo, en general, más que todo por regulación inexistente, son las que inhiben el desarrollo. Y en la parte de tecnología, problemas de conectividad son los que muchas veces hace más difícil que en las instituciones. Entonces, viendo lo que les acabo de ver, las 4 dimensiones, y la vemos aquí en esta gráfica, podemos ver lo que les acabo de decir. Vemos aquí la parte de operaciones, cultura y organización son las que están mejor. Entonces, en la parte de regulación, ¿qué observamos? Que, por ejemplo, hay países que en la parte de regulación, hay algunas que muestran rezago, o incluso hay un país en nuestra región donde la regulación permite la participación, por ejemplo, de las telefónicas, pero no les exige los mismos requerimientos que le exige a las instituciones reguladas. Entonces hay una inequidad en el mercado. Sabemos que también hay limitaciones en el uso de recursos, de limitaciones en el uso y almacenamiento de la información en la nube. Muchas instituciones, y es algo que ha apoyado mucho, cuentan con el apoyo de organizaciones multilaterales. Por ejemplo, el programa del BID ha venido a apoyar a muchas instituciones. ADA, el programa de ADA, que ha venido a ayudar también a otros con la transformación digital. Son apoyos que se cuentan en la región que han sido de mucho valor. De hecho, vemos el caso de una institución en Perú, que es una institución que tiene un programa muy ambicioso, muy interesante, y es gracias al fuerte apoyo que tienen esas instituciones. Tenemos también hay mucho involucramiento en lo que es transformación digital, en lo que es ventas, la forma en que mis clientes, en que yo le vendo, en la forma en que cobro, los medios de pago, la obtención de destrezas, es algo que se ha tratado de reforzar mucho, muy alineado con la parte de cultura, de desarrollar y de organización, de desarrollar destrezas en nuestro personal. Si bien se observan que la mayoría de por ejemplo, los oficiales de crédito son personas jóvenes que ya vienen con ese chip de la tecnología, de lo digital, de los teléfonos, y es mucho más fácil adaptarse, sí tenemos algunos como más madurones, como algunos de nosotros, que pues no estamos tan familiarizados. Entonces, la adquisición de esas destrezas es algo que se ve que se ha hecho mucho en la región. Y después, una cosa muy importante es, y que se ha dado, y que los clientes han pedido a través, y eso se ha observado a través de focus groups, es
que el cliente sigue pidiendo el trato personalizado. Y eso es una de las fortalezas del modelo de microfinanzas. Esas relaciones que se establecieron de confianza entre clientes e instituciones, ese trato personalizado, esa persona que yo conozco, ese oficial de crédito que conoce a la clienta desde que tuvo su primer bebé y que la niña ya tiene 15 años y que sube en la quinceañera, todas esas relaciones que se vuelven en cierta forma de amistad, todas esas relaciones se mantienen y ese trato personalizado continúa siendo una de las ventajas competitivas de las instituciones. En cuanto a tecnología, como mencioné anteriormente, las debilidades en infraestructura deficientes en zonas rurales especialmente continúa siendo una debilidad. Otra cosa muy importante es, si bien en nuestros países se observa mucho que la mayoría de las personas tengan un teléfono inteligente, sí vemos el caso de aquella persona, aquella señora que tiene su teléfono que le regalaron los hijos, pero que la señora dice, yo solo sé contestar, es más, no sé llamar, sé contestar, mis hijos me llaman y ya sé cómo contestar. Esas cosas hay que tomarlas en cuenta y son debilidades todavía. Otra cosa es, pues, la clientela que nosotros servimos. Por ejemplo, en el caso de una institución en Ecuador, nos comentaban que sus clientes tienen, es cierto, tienen su teléfono inteligente y ahora con la pandemia han acelerado más la transformación digital. Pero ¿qué pasa? Que resulta que algunos de mis clientes no tienen suficiente dinero para mantener datos en su teléfono. Entonces dice, sí, yo tengo mi teléfono inteligente, pero no me puedo conectar por internet porque no tengo el saldo. Entonces, cómo las instituciones tienen que repensar la forma en que apoyan a sus clientes para poder atender esas situaciones que se están dando. Otra cosa que vemos es que el uso de la tecnología es como muy básico todavía. No se usan básicamente, digamos, como tecnologías muy avanzadas o muy sofisticadas. Todavía en la mayoría de nuestras instituciones no se ve. Se observa mucho que los procesos de transformación digital empiezan en la banca comercial y muchas veces bajan a las instituciones de microfinanzas. O sea, las instituciones de microfinanzas no han sido líderes en lo que es el proceso de transformación digital, sino que hasta ahora han sido seguidoras, con algunas raras excepciones, pero en general vemos en algunos países, por ejemplo, Dominicana, es un país donde nosotros vemos que hay varias instituciones que sobresalen, que tienen más bien un comportamiento muy similar al de la banca comercial tradicional. O sea, son innovadoras, adoptan de forma mucho más agresiva y más acelerada la tecnología. Pero en general, si vemos la mayoría de nuestras instituciones, no es el comportamiento que se observa en ellas. Y otra cosa, finalmente, ya como para rescatando los resultados que observamos aquí, y ya repitiendo lo que dijimos, es la parte cultural. Es un aspecto que es muy fuerte y que está muy bien, y eso habla muy bien de las instituciones. Significa que las instituciones tienen muy claro lo que es la parte de su visión, de su misión, y eso es parte de esa cultura que trata de mantener dentro de las organizaciones. Y otra cosa que tal vez para nosotros, uno que está más acostumbrado a la industria de microfinanzas, pero observando, por ejemplo, estos consultores que nosotros, los que trabajamos, que ellos no tenían experiencia en microfinanzas, ellos les llamaba mucho la atención el hecho de que ninguna institución quisiera convertirse en una institución 100% digital. Y es porque en la mayoría de nuestras organizaciones se continúa viendo que se da mucha importancia al cliente. Entonces, esa importancia al cliente se ve reflejado en que el cliente valora ese contacto personal, que se pierde muchas veces a través de la digitalización, y vemos que lo que se ha tratado de enfocar es de agregar valor, más que evitar ese contacto. Perfecto, Georgina. Muy interesante. Quizás si yo fuera a reflexionar
no sé, cuando veo básico, ahí digo, "Uy, básico, ¿no? Obviamente básico es como usted dijo, la gente que hizo esto no tenía mucha experiencia en microfinanzas, tal vez no sabe el historial y de dónde vienen estas organizaciones, pero y la calificación es bastante arbitraria, ¿no? Porque de hecho básico llama a todo lo que es menos de 50. No sé, es como que un poco, de nuevo, arbitrario, ¿no? De 0 a 50 es uno y de 50 a 70 es otro, de 70. Entonces, como que fueron haciendo compartimientos bastante estrechos. De nuevo, me llamó la atención también que las diferencias entre categorías, entre los diferentes países, porque se mencionó Colombia está muy adelantado, Honduras tal vez no, pero la diferencia entre los países no era tan grande, ¿no? Uno era de 54 y el otro era 68 o 70. O sea, estamos todos caminando más o menos. Sí, claro, hay unos que van un poco más rápido que otros, pero no es así como que uno esté en 15 y otros estén 85, ¿no? Era solo como para condicionar un poco lo que ya hemos hablado. Me llamó también la atención, pensando lo que usted dijo, es decir, yo lo resumiría diciendo, cuando veo las diferentes dimensiones, lo que atrasa es la regulación, lo que atrasa es la tecnología, o sea, no hay buena conectividad. En otras palabras, ganas hay, el entorno a veces no ayuda, ¿no? Pero bueno, son como algunas reflexiones. Veamos ahora, ya que vimos Latinoamérica como un todo, tratemos de partirlo por dimensión y tenemos que acelerar un poco, Georgine. Ok, y lo que dice usted es muy importante, don Alex, y yo pediría que no nos enfoquemos en lo que es las calificaciones. Y recordemos que el objetivo de esto no es, o sea, ver en cuál es nuestra categoría, sino ver cómo están el resto y ver cuáles son las áreas que estoy dimensionando y que esto sirva de guía para poder a la hora de planear la parte de estrategia. Y lo que usted decía es muy importante, la parte por ejemplo, regulación definitivamente es una de las áreas que está, es un factor externo que las instituciones no tienen control sobre eso y que implica un rezago. Por ejemplo, veamos el caso de Bolivia. Bolivia es una de las que salió más bajo en lo que es la parte de regulación. ¿Por qué? Porque tiene una regulación bastante restrictiva y prescriptiva. Ahí prácticamente se puede hacer lo que el regulador dice. Y si cualquier cosa que yo quiera hacer, tengo que pedir permiso para las cosas más sencillas, incluso poner un servidor en la nube. Y aquí lo que usted dice es muy importante. Y aquí se ve, por ejemplo, en el caso de Bolivia. Bolivia salió de cuarto, quinto en el ranking, no recuerdo bien. Pero a pesar de eso, lo importante es que son instituciones por tradición innovadoras. Y entonces son instituciones que son capaces de brincarse esa limitación, de sobrepasar esa limitación. En lo que es la parte de organización, vemos que si bien, o sea, es una de las áreas fuertes, todavía hay debilidades en lo que es tener clara la ruta de la transformación digital. Por ejemplo, la mayoría de las instituciones dicen, nosotros tenemos parte de la transformación digital, es parte de nuestro planeamiento estratégico. Pero ya escarbando un poquitito más, nos damos cuenta que no necesariamente. Entonces, hay mucha resistencia, especialmente, y es algo importante, en lo que son la parte de los directorios. La mayoría de las veces, de acuerdo a lo que observamos, con algunas excepciones, el impulso a la transformación digital viene de los niveles de alta gerencia, y estos empiezan a venderle la idea a los directorios. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros directorios está integrada por personas ya un poco mayores que no se sienten tan cómodas con la tecnología. Entonces, eso nos obliga a pensar un poquitito más sobre cómo estructurar también a nuestros directorios. Necesitamos, ya sea por medio de directorios o comités y miembros externos de los comités miembros independientes que permitan ayudarnos al proceso de transformación digital. Tenemos aquí, muy importante que quisiera resaltar, que ahí observamos dos modelos de liderazgo. Uno es un líder, una visión estratégica que tiene una imagen de donde yo quiero estar con la institución, y él
esa persona lleva a la institución a ese rumbo. Normalmente eso se da en instituciones más pequeñas, menos estructuradas, donde esa persona puede tener influencia y puede tener control sobre todo. Y tenemos también, muy importante, lo que son las unidades ejecutoras. Entonces, recordemos que para que es un proceso holístico que abarca varias dimensiones. Si yo logro integrar una unidad que abarque a personas de distintas unidades, donde todos tengan, donde vengan a contribuir insumos al proceso, va a ser mucho más exitoso. Entonces, vemos que esas unidades ejecutoras son modelos muy exitosos, y cuando realmente tienen el apoyo de la administración y están integrados por distintas áreas, son cuando se observan mejores resultados. Lo que es la parte de mercado, en la mayoría de estos mercados son altamente competitivos. Se observa que se busca mejorar mucho la experiencia del cliente, el hecho de que pueda revisar su estado de cuenta, de que pueda renovar su crédito, hacer tantas cosas desde su teléfono, facilitar al cliente. Y eso es mucho más crítico ahora con la época del COVID, donde habían las restricciones de movilidad, donde teníamos que encerrarnos, donde el distanciamiento social es necesario. Entonces eso vemos que es mucho más importante en este momento lo que es la transformación digital. Y también mucho desde la parte de la cultura que vemos ahora. Entonces, por ejemplo, ahora no es como antes que tenían horarios muy restringidos de lunes a viernes. Ahora lo que se valora mucho es el horario en que yo puedo disponer y el servicio, o sea, qué tan rápido es el servicio. Y la posibilidad de utilizar múltiples canales. La parte de cultura es otra cosa que vemos que se le da mucha importancia, aunque hay un intento fallido por incorporarlo en el plan estratégico, pero sí vemos que hay un esfuerzo genuino e importante dentro de las organizaciones para incluirlo dentro de su plan estratégico. Hay fuerte apoyo al personal para obtener nuevas habilidades y destrezas, apoyando a las personas un poco que no cuentan con esas habilidades, y también incluye mucho porque en las zonas urbanas muchas veces las personas por razones de conectividad no tienen acceso a tecnología. Entonces desarrollar esas destrezas es mucho más necesario, a pesar de que con personas mucho más jóvenes es mucho más fácil realizar ese proceso. Y la parte de operación, una debilidad muy importante que vimos es que el proceso no es integral. O sea, no lo vemos todo como en un contexto, sino que empezamos a hacer como especie de parches. Empezamos por aquí y después vemos cómo lo unimos con aquella otra unidad, pero no es integral. No es integral la forma en que se ve. Y normalmente lo que vemos es que se empieza en procesos internos, normalmente recayendo por lo general en la parte de informática. Le pedimos a nuestro informático que nos desarrolle una app o una herramienta o algún parche que nos permita hacer ciertas cosas, y después se procede a adoptar digamos, procesos internos y herramientas externas. En la parte de tecnología, básicamente, primero, lo que observamos es que se trata de hacer más eficiente, reducir costos, y después se procede hacia la parte externa. Como les dije anteriormente, no se observan uso de herramientas muy sofisticadas, por lo general son muy básicas, y eso está en relación también con la calificación que los consultores dieron a esto. Pero vemos que sí hay que tener mucho cuidado porque hay múltiples ofertas en el mercado y hay que tener muy claro cuál es nuestra estrategia antes de adoptar cualquiera de ellas. Bien, Georgina, como usted mencionó, el estudio lo tiene detalles, tiene esta misma categorización por dimensión, lo tiene para cada uno de los países en que se hizo el estudio. Y cada uno de ellos es muy interesante. Por la limitación de tiempo no vamos a poder en esta presentación hablar de cada uno de los países, pero al menos podemos darles una idea de cómo sería, usando un ejemplo, y hemos escogido la República Dominicana. Antes de eso, yo creo que lo importante y lo que hay que tal vez salvar acá
es el hecho de que una vez que tenemos las dimensiones, una vez ya sea a nivel general o a nivel de país, el objetivo que perseguimos es que cada uno de ustedes pueda compararse y decir, bueno, si en mi país más o menos estamos en 50, ¿cómo estoy yo? ¿No? Yo estoy atrás o adelante. Mal de muchos consuelo de tontos. Y si todos están atrasados, pues, porque, pero, y como ya dijo Georgina, en Nicaragua hay una entidad que está muy disparada a pesar de que los demás están atrasados. No estoy diciendo que yo me voy a sentir cómodo porque todos estamos atrasados, no, pero sí es muy importante, sobre todo porque nos han vendido de que todo el mundo ya se hizo digital, que veamos de que dónde es que en mi país y en general en Latinoamérica, en dónde estamos. Acá hay un ejemplo, como se dice, de un país en particular. Esto se hizo para cada uno de los países. Adelante, Georgina. Y lo que dice usted es muy importante, don Alex, porque, o sea, esto sirve como para ver cómo está mi país, pero eso no significa que yo tengo que estar dentro de la media. De hecho, el caso de Dominicana es un caso muy interesante, porque tenemos instituciones que son, que digamos que están a un nivel muy básico, pero tenemos unas instituciones que realmente están sumamente avanzadas. O sea, cuando nosotros estábamos analizados, nosotros llamábamos esos casos estrella que uno dice sobresalen, o sea, y en Dominicana vemos casos de ese tipo. O sea, lo que significa que el entorno tiene que no nos determina. Y muy importante, como dice don Alex, tratemos de no compararnos con los que están peor que nosotros, o sea, tratemos de más, y el caso de, este caso en Dominicana, el caso de Nicaragua, vemos que no necesariamente porque la mayoría estén ahí significa que nosotros estamos también destinadas a continuar el camino. Vemos que se están dando pasos en lo que son soluciones móviles. Por lo que entendemos, también se están dando pasos importantes en lo que es la parte de gobierno, de regulación, el interés del gobierno de irse a un gobierno digital, y lo cual es muy importante. Por ejemplo, el hecho de que en países se pueda utilizar la firma digital, desmaterializar los pagarés y tantas otras herramientas que puede facilitar mucho más la transformación digital, es algo muy importante. ¿Qué observamos básicamente en Dominicana? Y Dominicana, o sea, yo diría que no nos califiquemos tanto, no nos basemos tanto en la calificación obtenida, pero si vemos que Dominicana está en unión con Perú, está, ya revisé, está en el tercer puesto, o sea, está muy bien. Perú es un país que está muy bien posicionado en lo que es transformación digital y tienen grandes fortalezas, un mercado muy competido, un regulador muy moderno, etcétera. Entonces, significa que Dominicana en promedio está muy bien. ¿Dónde destaca Dominicana? Destaca en lo que es la parte de cultura, operaciones y organización, que es en línea de los resultados observados a nivel de región, con la diferencia que la calificación de Dominicana está por encima del promedio de la región latinoamericana. Lo que vemos que en general la cultura los resultados son muy homogéneos. No tenemos tanto uso en la adopción de tecnología, digamos, modelos predictivos, a pesar de que ya están hablando algunas instituciones de que están empezando a eso. Estamos viendo mayor desarrollo en lo que son las subdivisiones de decisiones, en el mercado. El mercado es algo que también ayuda, el hecho de que haya confianza en los medios digitales. Vemos en países en que hay resistencia de los clientes a utilizar, digamos, a hacer pagos en línea, y como yo sé que el pago queda ahí, no tengo mi recibito y después si me vuelven a cobrar, genera mucha desconfianza, y es algo que no se observa en Dominicana. Se ve también que en general observamos mucho en lo que es la parte de cultura, valga la redundancia, la cultura e innovación, donde se fomenta ese espíritu de innovación dentro de las organizaciones. Esa persona que levanta la cabeza, o sea, que con confianza que puede compartir ideas sin peligro de que se la vayan a cortar por sobresalir. Y vemos que atributos como agilidad, competitividad, rentabilidad y creación de valor al cliente se posicionaron en un nivel
digital, que es el nivel más alto que puede obtener dentro del escalafón que definieron. Entonces, eso habla mucho de la orientación, digamos, y que tienen las instituciones de microfinanzas dentro de este país. Gracias, Georgina. Y como sé que estoy repitiendo, pero esto existe para cada uno de los países, ¿no? Y muy importante poder compararse. Georgina habló de algunos casos, de lo que ella llamó los casos estrella, ¿no? Nos llamó la atención y quisiéramos hacer una pequeña referencia. Estos están descritos en el estudio, pero quizás, si brevemente, Georgina, porque se nos está acabando el tiempo, puede hablar de un par de esos casos. Bueno, yo quería compartirles dos casos. Uno es una institución no regulada, es una institución que nos sorprendió muchísimo, es una institución básicamente donde hay un líder que es accionista, gerente general y miembro del directorio. O sea, digamos, desde el punto de vista de gobierno corporativo no es lo ideal, pero el proceso que ha llevado esta persona en lo que es transformación digital es impresionante y ha logrado crear una cultura, tiene una unidad multidisciplinaria que reporta directamente a él, donde se aseguran de que ese proceso de digitalización, de que esa visión que tiene él llega hasta el final de la institución. Están muy enfocados en lo que es el cliente, están hablando de que están constantemente desarrollando grupos focales para poder evaluar cómo están los cambios que están haciendo, cómo lo está tomando el cliente, igual lo hacen con el personal, desarrollo de destrezas, motivaciones, todos los días leen una motivación relacionada con el proceso, y eso ha hecho que sea muy exitoso ese proceso en esta institución, a pesar que, como les digo, es una institución pequeña, no regulada. Y tenemos también el caso de una institución regulada, ya con licencia bancaria, donde se ve que se fomenta el espíritu de innovación, donde hay una persona o sea, está en un grupo gerencial que lo apoya, que tiene el apoyo del directorio muy importante, y vemos donde están cada día, o sea, renovando, innovando, mejorando, buscando cómo atender a las clientes. Entonces, vemos que el asunto en instituciones, una regulada y otra que es una no regulada, el asunto es tener muy claro, lo que tienen en común es la parte de planeamiento estratégico, tener clara mi visión, tener claro cuál es mi objetivo como institución y poder internalizar dentro de la cultura y formarlo parte de nuestro ADN. Don Alex. Qué pena, disculpa. Me pongo a pensar en esta institución que realmente, como usted dice, es pequeña, pero se nota claramente que cuando hay ganas, se pueden hasta en un entorno, y que en este caso, es un caso en Colombia, el entorno no es necesariamente negativo, ¿no? Pero aunque lo fuera, si existe esa cultura todos los días queriendo, hagamos una reflexión, ¿qué podemos hacer mejor hoy? Y digitalización es parte de ese paquete, se logra mucho. Me lleva un poco a los orígenes de las microfinanzas, cuando realmente había más esa misión, ese espíritu. Y quizás ahora, con las grandes dificultades, mucho de eso va a ser la diferencia de quién sobrevive y quién no sobrevive. Bueno, y ya que hablamos de las dificultades y ya estamos llegando al final, esperamos poder ver las preguntas. Como dijo Georgina, este estudio se empezó pre-COVID, ¿no? O sea, me gusta lo que ella dijo, éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? O sea, pero bueno, el COVID está aquí. ¿Y eso qué tiene que ver con transformación digital? No sé, de nuevo, me gustaría por lo menos poder incluir un par de comentarios, Georgina. Sí, claro. Y tiene mucho que ver porque con esto de los encierros que en general hemos visto en todos nuestros países, con el tema del distanciamiento social, vemos que esto lo que ha venido a hacer es acelerar el proceso de transformación digital. Se venía dando en nuestra región de forma muy lenta, muy pausada, o sea, no había prisa en la mayoría de las instituciones, venían pensándolo mucho, con mucho planeamiento. Hay instituciones que todavía tienen pensado empezar tenían pensado arrancar su proceso de transformación digital en 1 año, 2 años.
Y con esto no hay de otra. O sea, las instituciones han venido a acelerar el proceso de transformación digital. Otra cosa que esto ha venido a impactar las barreras que hay preexistentes en el mercado que inhiben la transformación digital. Lo que les mencionaba, problemas de conectividad, que a pesar de que yo pongo soluciones digitales para que mis clientes puedan utilizarlas, resulta que problemas de conectividad, especialmente en zonas urbanas, me inhiben eso. O barreras económicas, por ejemplo, el hecho de que clientes que no puedan utilizar su teléfono porque no tienen recursos económicos en este momento para poder pagar datos, es otra de las barreras que se ha visto más. O el hecho de acceder o de los mismos equipos, o sea, donde yo tengo que mandar a todo mundo a trabajar a la casa, y cómo hago con mis oficiales si ellos no tienen ningún dispositivo electrónico para hacerlo. Todas esas cosas han venido a acentuarse un poco más. Y muy importante, y aunque suene repetitivo, lo que ya he dicho, o sea, si bien el COVID nos tiene en modo emergencia, en modo supervivencia, eso no tiene que ser razón para la cual nosotros perdamos el foco. Es muy importante mantener nuestra estrategia institucional. Es cierto, tenemos que enfocarnos en este momento en atender la emergencia, en ver cómo solucionamos las cosas, pero eso no implica que nos apartemos de cuál es nuestra visión. Y eso es algo que hay que tener siempre presente. Básicamente. Perfecto, Georgina. Y no sé, yo sé que usted ha insistido mucho en lo de estrategia y con buena razón. Yo sé lo difícil que es cuando estamos en medio de una crisis, que alguien me diga, hablemos de estrategia, mantengamos la estrategia, pero al final eso es lo que va a hacer a mediano plazo la diferencia. Yo creo que si la digitalización es parte de una estrategia, así es como va a funcionar. Esto no es una cosa que se hace de un día para otro, tiene que ser parte integrada, y estoy solo repitiendo lo que usted ha dicho para enfatizarlo, parte de una estrategia. Yo quisiera, antes de darle la palabra a todos ustedes para que hagan sus preguntas, compartir una reflexión que esto yo lo vi en una presentación que hizo la redacción, y hablaba de las 3 R's que se aplican a todo proceso de digitalización. Y yo creo que es muy importante, ya que estamos hablando de digitalización, compartir qué son estas 3 R's. Una es que en todo proceso de digitalización uno debe encararlo con estas 3 R's. Una es la razón. Al final de cuentas, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Tenemos claro por qué lo estamos digitando? ¿Lo estamos digitando para bajar costos? ¿Lo estamos digitando para mejorar la atención al cliente? ¿O una combinación de los dos? ¿O simplemente porque todo el mundo dice que hay que hacer? O una combinación de esto. O sea, al menos sepamos por qué lo estamos haciendo, ¿no? 2, ¿con qué recursos contamos para hacerlo? Yo puedo estar muy comprometido, muy convencido de que esto va a mejorar la atención al cliente, sí, pero como dicen en mi tierra, si no hay cacao, no se puede hacer chocolate, ¿no? Es decir, si no hay dinero, si no hay recursos humanos, o si el entorno no me lo permite, ¿no? Como ya dice Georgina, hay países en que la regulación no me lo permite. Entonces, primero, ¿por qué? 2, ¿con qué recursos cuento? Y tercero, aunque tenga una clara visión de que lo quiero hacer y que tengo los recursos, pero ¿será que esto va a tener un retorno? Y yo hago estas reflexiones porque, como dije al principio, ya lo dijo Georgina también, no es cuestión de si vamos a digitalizarlos o no. Yo creo que todos estamos en ese camino y ya escuchamos. Estos procesos se están acelerando. Pero de cualquier manera debe ser un proceso estratégico y que sepamos el por qué lo estamos haciendo y no ir poniendo parches o reaccionando a algo que de repente alguien nos dijo un buen día. Bueno, con esto queremos abrir las preguntas. Podemos hacerlo alzando la mano y yo les voy a abrir el micrófono y abriendo el micrófono o quizás usted, Alexia, no sé si tiene, quizás usted nos va leyendo algunas de las preguntas que ya llegaron. Adelante. Sí, claro. Podemos leer las que ya fueron llegando y si alguien se motiva, pues entonces que avise y le damos la palabra. Primera pregunta. A la luz de este cambio radical con el COVID,
Bueno, ya que estamos en ese tema recientemente. ¿Consideran ustedes o considera Georgina como consultora y que trabajó en este estudio que el nivel de aceleración que se dio post-COVID en la transformación digital de las instituciones de microfinanzas, o sea, fue un nivel de aceleración, digamos, importante, o como se mencionaba, el tema de los recursos pudo haber no acelerado tanto esa transformación digital como se piensa que el COVID produjo? Qué difícil, o sea, mi respuesta va a ser con base en lo que yo he observado y en el seguimiento que he hecho con algunas instituciones. Obviamente no hemos hecho seguimiento con el total de las que respondieron. Yo creo que, o sea, el proceso se aceleró y no hay marcha atrás, hay procesos y ya descubrimos y perdimos el miedo también, porque muchas veces, digamos, el teletrabajo, o sea, decimos, ¿cómo es posible que yo no tengo a mi persona aquí? Necesito verlo, necesito supervisarlo. El hecho de que ya nos dimos cuenta que se puede, es algo que los clientes o sea, que las instituciones, las organizaciones ven que se pueden adoptar y lo acelera y decisiones que se venían posponiendo al final se tuvieron que dar, tal vez de una manera atropellada, pero se dieron. La falta de recursos, o sea, yo creo que uno ve, es impresionante el ser humano cómo se ha adaptado y yo no termino de maravillarme, si bien este es un proceso duro, también ha sido interesante ver el proceso, el nivel de resiliencia del ser humano, o sea, cómo nos hemos adaptado los comercios, las personas, estamos sobreviviendo, o sea, tal vez no es que no nos afecta, pero estamos sobreviviendo. Y yo creo que el proceso se va a seguir dando, si hay carencias de equipos, o sea, ahí vemos cómo lo vamos sorteando, pero yo creo que esto vino a dar un empujón, tal vez no hubiéramos empujón no fuera uno tan duro y que provocara tantas pérdidas humanas, pero yo creo que esto ha beneficiado, digamos, tratando de ver algo positivo de esto, yo creo que ha ayudado al proceso y ha salido algo positivo también de esa transformación. Perfecto. Okay, segunda pregunta, tengo por aquí, en relación a las dimensiones del RONCOD. ¿Alguna de esas áreas, de esas dimensiones, puede ser más relevante para lograr una exitosa transformación digital? ¿Alguna puede ser más relevante que otra? Pues yo diría que no. Yo diría que no. O sea, yo creo que todas son, ninguna es más importante, todas impactan. Tal vez algunas tenemos control y algunas no, pero todas impactan. O sea, por ejemplo, vemos como una institución que tenga una buena cultura, una buena organización, o sea, que tenga, digamos, que internamente esté muy bien. Si tiene un entorno adverso, pues le va a impactar. Todas son importantes y por eso es que el modelo es integral, trata de verlas y no es que, o sea, no se le dio un peso diferente, porque todas afectan de una manera u otra y es, o sea, que es, todo importa, básicamente. Okay. Y en relación al planteamiento común que se menciona sobre el Consejo de Administración, ¿qué pasa si es lo contrario? Si es que el equipo interno es más digital, ¿sería más rápida desde esa perspectiva la transformación digital? No entiendo la pregunta, que si el consejo es más digital que el Sí, que si el consejo de administración es más digital que el equipo interno, si es más rápida desde esa perspectiva la transformación digital. Ok, se han dado casos donde y he visto los casos donde el directorio es el que está todo entusiasmado y es el que ya se subió al vagón al tren de la transformación digital y hay resistencia dentro de lo que es la parte interna del personal. Lo que decía don Alex es muy importante. Cuando nosotros hacemos una evaluación de un proceso de transformación digital, cuando hacemos una evaluación de los recursos, tenemos también que ver los recursos humanos. Por ejemplo, si yo estoy metiéndome en lo que son los nanocréditos, no es que
o sea, algunas instituciones que lo están haciendo. O sea, ¿qué tipo de destrezas necesito yo en mi personal? Si yo no tengo las destrezas dentro de mi organización, yo tengo que, dos opciones, o una, las desarrollo, o dos, o sea, busco una persona que las tenga. Pero ahí, o sea, obviamente necesitamos un proceso, o sea, un proceso exitoso de transformación digital no va a ser si el directorio no está apoyando a la administración, igual si el directorio lo está apoyando, pero la administración no lo lleva a cabo porque no lo comparte, no lo entiende o no tiene capacidad, entonces el proceso no va a ser fluido y no va a ser exitoso. Entonces ahí yo tengo que ver ambas cosas. O sea, tengo que ver cómo yo desarrollo las destrezas de ambas áreas. Tal vez en la parte del directorio, del Consejo de Gobierno, no es tan importante tener como que el gurú de informática, porque o sea, el directorio es algo más estratégico, más visionario. Sí necesito que ellos entiendan de qué estoy hablando, pero no necesito un gurú, pero la persona que la tengo ahí en el terreno, la persona que va a asegurarse que eso permee dentro de la organización, sí necesito que esa persona conozca bien ese proceso, que lo entienda. Y no necesariamente, o sea, y si no tengo los recursos y no tengo el tiempo para desarrollarlo internamente, puedo traerme una persona, pero igualmente voy a requerir desarrollar internamente en una organización. Si yo pudiera complementar, Georgina, y quizás volviendo al ejemplo que se dio de este caso, de ese caso estrella, pues en este caso era en Colombia, es claro que si hay, desde el punto de vista del directivo, de la cabeza de la institución, un convencimiento tan fuerte y tan grande, eso va a permear mucho. Normalmente los procesos que no tienen apoyo de la base no funcionan, ¿no? Entonces, como dice Georgina, las dos tienen que estar ahí, pero yo me atrevería a decir que esto de la digitalización es una de las cosas en que si no hay comprometimiento de la junta directiva, de los principales gerentes, esto no va a funcionar. Perfecto. También nos llega un comentario que dice: el mayor problema de la transformación digital en las IMF es la falta de fondos para la compra de software y la mala regulación. En ese sentido, nos envían una pregunta. Dice: el estudio identificó fuentes de financiamiento blandos para apoyar a IMFs más atrasadas para disminuir la brecha tecnológica con las IMF más avanzadas. No fue parte del alcance del estudio, pero sí observamos de organizaciones que pudieron acceder a fondos lo que pasa es que hay fondeadores que lo están haciendo, que están apoyando, organizaciones multilaterales, fondeadores internacionales, donantes internacionales también, mucho europeo que está apoyando en eso. Desafortunadamente no vimos, pero aquí yo creo, bueno, por ejemplo, en el caso de las redes, yo creo que es una forma muy importante, o sea, acercarse a nuestras redes a través de la red de mi región, digamos, una red como Solidarios, es importante porque a través de ellos muchas veces ya tienen vínculos con estas organizaciones que están canalizando fondos en la región. Entonces, yo sugeriría que si los fondeadores con los que yo trabajo en este momento, si no tienen esa opción, que acercarse a las redes y buscar cómo me pueden apoyar o dar dirección. Desafortunadamente, nuestra región ha estado un poco descuidada por los fondeadores internacionales, entonces los recursos son más limitados, pero todavía existen y yo estoy seguro que a través de las redes se puede conocer de esas distintas opciones. Yo complementaría lo que dice Georgina, que en efecto sí hay algunos recursos, algunos de los bancos multilaterales e incluso también muchos de los vehículos de los fondeadores, digamos, por ejemplo, y siendo específico, Triple Jump o Ecocrédito, tienen programas de asistencia técnica dirigidos específicamente y son muy específicos.
no sé si tanto para el software como para diseño de estrategias y realmente de ayudar a la gente a encauzarse en el camino correcto en el tema de la digitalización. Yo diría que este es el tema del momento, ¿no? Y cuando es el tema del momento, siempre hay posibilidad de recursos. La respuesta corta es, como dice Georgina, en América Latina ya no hay muchos fondos blandos, ¿no? Con razón tal vez, pero hay más para África y para otros lugares. Pero este es un área en la que sí hay un poco. Yo comentaría que esto tiene un otro lado de la moneda, ¿no? Muchos de los esfuerzos que se han llamado exitosos han sido porque los han impulsado con mucho empuje organismos internacionales deseosos de tener un efecto de demostración. Y han logrado algunas cosas, pero cuando uno hace el costo-beneficio de lo que se ha logrado con lo que se invirtió, como que uno tiene que preguntarse y hay que tener mucho cuidado porque si yo no tengo esos 2 o 3 o 5 millones de dólares que me dieron para impulsar este programa, que hizo sentido para aquella microfinanciera que le dieron esa plata, ¿no? Como para para tener un efecto de demostración, pero eso no quiere decir que todos lo vamos a hacer, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Perfecto. Tengo unas 2 preguntas más. No sé si tenemos tiempo todavía, don Alex. Dígame usted. Sí. Adelante, adelante. Y más bien, doña Mercedes, usted es la que nos tiene que decir si tenemos tiempo. Ok, dice, hay limitación, se resaltó el impacto positivo de organismos internacionales, ciertos fondos y hasta determinadas cadenas de microfinanzas, pero hay limitación de recursos que restrinjan un mayor avance, fondos, talento humano, otros. ¿Y cuáles serían las 3 principales recomendaciones a nivel de diseño de políticas? Creo que debemos de dejarlo ahí, justamente en esas últimas 2, porque veo que están entrando otras, pero como tenemos justo ya sobre el tiempo para no abusar de nuestros participantes. Yo sugeriría, doña Mercedes, si quiere, porque yo sé que usted quiere compartir algunas palabras con nosotros, si usted quiere, compartamos esas palabras, damos por terminada la sesión oficialmente y con gusto, Georgina y yo nos quedamos, con los que estén interesados, nos quedamos un tiempo más, si le parece. ¿Cómo no? Yo no, solo quería agradecerle, yo pienso que la magistral presentación de Georgina sobre esta investigación, el apoyo que siempre nos ha dado Omtrix a todas las instituciones de microfinanza, justamente por eso, por esa guía, por esa información que nos trae un mapa más certero de cuál puede ser el camino del éxito, y especialmente en temas tan relevantes como el de la transformación digital. A mí particularmente me gustó muchísimo la metodología que se utilizó, las consideraciones y el peso de esa metodología en todo el tema de la regulación, el tipo de organización, y no puedo dejar de mencionar en este agradecimiento lo valioso de un estudio de esta naturaleza, no solamente por las reflexiones de la conclusión en la 3R, que son principio básico de cualquier gestión, sino por considerar la parte medular de nuestras instituciones como son los clientes, el segmento al que atendemos, la realidad en la que viven. Así que de verdad lo felicito y le agradecemos muchísimo que nos dedicara este tiempo, tanto Georgina y a usted, don Alex, por permitirnos conocer de estos resultados y transmitirnos esa claridad y ese entusiasmo en lo que tenemos que seguir haciendo para gestionar en esta covidianidad pues esta transformación digital. Al contrario, muchas gracias por permitirnos y honrarnos permitirnos compartir con ustedes. Si mostramos la siguiente slide, Georgina, aquí está donde pueden ustedes encontrar el estudio. El estudio bueno, esta presentación fue grabada, el estudio está disponible, la presentación, las slides también. Alexia, si la contactan a usted, usted sabrá cómo hacérsela llegar. O nos pueden escribir a cualquiera de nosotros y con gusto podemos compartir. Con esto damos oficialmente por terminado. De nuevo, gracias Alexia, gracias doña Mercedes, como siempre. Y para aquellos que quieran quedarse, con gusto, Georgina y su servidor nos quedamos acá para las preguntas. Responder preguntas, sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Bueno, yo me quedo acompañando si quieren, no tengo Gracias, Alexia. restricción.
Perfecto. Yo si quiere, voy adelantándome con la pregunta que se hizo Sí. con respecto a las, digamos, a las estrategias o qué podría, qué podría, digamos, las tres principales cosas que podrían hacerse como para apoyar o ayudar si fuéramos a hacer políticas, ¿no? Yo me quedé pensando y una de ellas tiene que ser el trabajo que se hace a través de las redes o de las, digamos, si no redes de los organismos de cada país y las redes regionales, ya sea RedCamif o ya sea Solidarios o ya sea en cada país la unión de todas las microfinancieras que el trabajo tiene que ser en gran medida en forma conjunta para evitar, digamos, repetición. Esto puede ser, por ejemplo, hacer lobby, ayudar a cambiar las regulaciones, ¿no? Si sabemos que la regulación es uno de los problemas, hablemos con una voz, ¿no? Entonces, que existan pautas. Y aquí esos organismos internacionales pueden ayudar, porque esto no hay que descubrir, digamos, el agua tibia, ¿no? Si ya hay lecciones aprendidas, ¿por qué no asegurarse que cada regulador las tenga, hacérselas llegar? Y aquí las organizaciones en cada país y las regionales pueden ayudar mucho. Yo diría que esa capacitación, ese lobby en conjunto es muy importante. Yo iría un punto más allá y es, viendo el caso del Perú, por ejemplo, en que se han dado esfuerzos colectivos para crear plataformas que son compartidas, ¿no? O sea, los medios de pago digitales, en vez de que cada una de las instituciones tenga que desarrollar su propia plataforma, ya existe en el Perú un esfuerzo por una plataforma que es de todos, ¿no? En que se hizo una sociedad anónima en que todos participaron, incluyendo los grandes bancos del Perú al principio, para que entonces eso hizo que ese monedero electrónico en el Perú creciera mucho más rápido de lo que tal vez en otros países en que eso no es posible, ¿no? Yo diría que esas son las cosas que me vienen a la cabeza. No sé, Georgina, si dejé algo. No, yo creo que comparto eso, o sea, es muy importante ver cómo sobrellevamos, y de hecho, o sea, en países donde la regulación es una barrera, vemos que se hacen esfuerzos importantes entre las organizaciones para trabajar, pues como dice, la unión hace la fuerza, y eso ayuda a trabajar incluso para compartir plataformas, etcétera, tantos esfuerzos compartidos donde el entorno no nos ayuda. Y yo insisto siempre en la importancia de un buen gobierno corporativo y la importancia de un planeamiento estratégico. O sea, no perder nunca el foco, la razón por la cual estamos aquí, y vemos que los procesos más exitosos son las instituciones que mantienen el enfoque al cliente y son leales a su misión y su visión. Aquí hay una pregunta muy interesante. Y la pregunta es que si se encontraron tensión en el equilibrio entre la automatización y el papel del talento humano, o por ejemplo, oficiales de crédito en particular. Muy interesante y quizás yo dejo que Georgina me complemente, pero me llama la atención porque es un tema muy complejo, ¿no? Porque la verdad es que mal que bien la automatización va a cambiar, o puede cambiar la forma en que se hacen las cosas, ¿no? Georgina habló de la resistencia a un proceso 100% digital. ¿Qué quiere decir 100% digital? Quiere decir de que ya no hay oficiales de crédito, ¿no? O sea que la interacción entre el cliente y la institución se hace totalmente virtual. Entonces ya no hay oficial de crédito. Entonces, si yo soy oficial de crédito, esto no me gusta, por definición no me va a gustar, ¿no? Entonces, la tensión está ahí y existe, ¿no? Si por otro lado es una digitalización más racional, más pausada, en la cual voy evolucionando y voy introduciendo herramientas que complementan, que me ayudan
que me hacen más eficiente. Y de nuevo, vuelvo a lo que se dijo al principio, ¿por qué lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo porque quiero ser el primero y quiero ser el que, porque de allá de Washington o de algún lugar me dijeron que había que hacerlo, o porque yo en mi plan estratégico me doy cuenta que con estos costos operativos altos que tengo no voy a poder seguir operando. Y para bajar los costos operativos lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra eficiencia, y eso lo vamos, o sea, la automatización, la digitalización ciertamente ayuda, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Bueno, ahí es donde vamos a ir viendo, pero la pregunta es si hay tensión. Claro que hay tensión, ¿no? Pero es una tensión sana si se hace bien hecho, ¿no? Y complementando lo que dice don Alex, yo creo que lo que pasa es que en Latinoamérica no hemos visto esfuerzos que sí se han observado, por ejemplo, en África, donde se han tratado de ir totalmente al otro extremo, de totalmente digital, donde estamos eliminando la figura del oficial de crédito, y sabemos de un caso en particular que fue comprada por una fintech y más bien fue un fracaso. O sea, la cartera se desplomó, la clientela abandonó, porque la gente siempre anhela el contacto humano. Veamos lo que pasa con esta pandemia. O sea, ¿por qué están arrestando gente que hace fiestas ilegales o gente que no mantiene el distanciamiento? Porque somos seres sociales. O sea, en realidad necesitamos ese contacto humano. En nuestra región yo no he visto esa voracidad o ese anhelo de irse a tal extremo. Sí, lo que se ha buscado, y en la mayoría de las instituciones observadas, lo que vemos es, se busca mejorar los procesos operativos, o sea, más bien reducir costos. Y más bien lo que se hace es evitar la carga al oficial de crédito de esas cosas que no agregan valor, sino poder destinar más tiempo a lo que es importante, a esa relación con el cliente, de darle seguimiento a su crédito, ver cómo va la operación, cómo va el negocio. Obviamente, hay resistencia porque, o sea, muchas personas, o sea, todos, pues no todos asimilamos bien el cambio, algunos tenemos mayor resistencia al cambio, y cuando nos dicen, ya no vas a hacer las cosas así, las vas a hacer de esta otra manera, pues hay resistencia en implementar esos cambios, y siempre lo va a haber, pero eso se mitiga con los procesos de concientización, de internalización de los procesos y explicar por qué estamos haciendo ese proceso. Y eso ayuda a combatir esa resistencia que obviamente pues, se observa en las personas. Bueno, yo creo que les queremos agradecer. Ya no veo ahí preguntas adicionales. Estamos tanto este servidor como Georgina a la orden. Los podemos poner en contacto también con las personas que hicieron el estudio, con la gente de Emerger. Queremos agradecer de nuevo a la red solidaria, Solidarios. Y bueno, ahí están las direcciones en cualquier, la presentación se socializará, se compartirá con quien lo desee. Y de nuevo, recordar algo que también Georgina dijo, el COVID ha demostrado la necesidad de acelerar el proceso, ¿no? O sea, de todos modos ya veníamos encausados. La pregunta aquí no es si lo vamos a hacer o no. Ya lo venimos haciendo, como dije al principio. Si desde el momento en que estamos aquí todos hablando ya estamos digital, ¿no? La cosa es hasta dónde voy a llegar. Y por eso es que yo creo que esas dimensiones son útiles. Y al final, este ejercicio no es de nuevo para que alguien diga si lo hago, si no lo hago, hasta dónde lo hago, cómo lo hago. No, eso es una pregunta muy compleja y cada uno tiene que tener su respuesta. Pero creemos que en ese proceso ayuda dos cosas. Uno, el saber lo que están haciendo los otros. Y para mí, muy importante es como organizar en las diferentes dimensiones y poder decir en esta dimensión cómo estoy, en la otra cómo estoy. Y eso me ayudará a saber qué es lo que tengo que cambiar. Y me doy cuenta que a lo mejor el problema es regulación. A lo mejor el problema soy yo, el problema es cultura. A lo mejor nosotros hablamos de que lo queremos hacer, pero no hacemos lo necesario para hacerlo. Bueno, y con esto, Alexia, usted nos quiere dar la última. Agradecer, no nos queda más que agradecerles mucho por la oportunidad de compartir estas informaciones a todos los participantes. Muchas gracias por apoyar estas actividades y nada, nos mantendremos en contacto. Les haré llegar la presentación
y a quienes estén interesados, pues también la grabación del webinar es posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos. Bye Gracias. bye. Bye.